Hola amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Estamos en una fecha muy especial. Estamos solamente de 1 hora de transmisión hoy y estamos, ¿verdad?, en Viernes Santo, una fecha importantísima para todos los puertorriqueños, conmemorando una fecha histórica. Y hemos preparado un programa variado para ustedes en un día como este. Yo creo que nunca habíamos estado al aire un Viernes Santo, sí, pero con mucho gusto lo hacemos y vamos a tener una discusión, unos análisis muy interesantes hoy para todos ustedes. Aquí está nuestro equipo, Víctor Rivera Hernández, Margarita Ponte, saludos. Saludos, Ferdinand, a ti, saludos a Margarita, saludos al pueblo de Puerto Rico en el día de Viernes Santo. Muy buenas noches a todos, y es como dice Ferdinand, ¿verdad? El programa hoy, Viernes Santo, lo que quiere es un ánimo más liviano quizás, un poco menos político, por decirlo así, invitando a la reflexión. Seguro, y eso es lo que vamos a tener esta noche. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el país. Se habla mucho de que en los próximos años, si seguimos la tendencia que llevamos de la pérdida de población, los números, la reducción poblacional en Puerto Rico va a ser una cosa dramática. Y muchos plantean que esto puede ser terrible para la economía y para Puerto Rico. Tengo un panel aquí interesantísimo para así poder analizarlo. Tengo al licenciado Rafael Cerame, consultor político internacional. Rafa, saludos, bienvenido. Buenas noches. Como siempre, el licenciado Chile Coma. Saludos, Ferdinand, muy buenas noches a ti y al panel. Olvin Valentín, saludos, Olvin. Saludos, buenas noches a todos y todas. Y tenemos como invitado especial a José López, que es demógrafo. Saludos, don José. Buenas noches. Voy a entrar con Colbert para que nos dé unos detalles, ¿verdad? Unas estadísticas que precisamente recogen cómo el país se ha ido vaciando. Colbert. Así es, Ferdinand, los cambios poblacionales tienen efectos sobre las políticas públicas en los gobiernos y Puerto Rico no es la excepción. Lo que está ocurriendo en nuestra isla es un fenómeno que viene ya desde las últimas décadas. Para que tengan una idea, entre el año 2010 hasta el 2023, es decir, en 13 años en Puerto Rico ha habido una merma de población de 520,000 personas aproximadamente, más de medio millón de personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los efectos sobre el gobierno de Puerto Rico? Una de las razones es la migración, la salida de puertorriqueños fuera de la isla, y la otra es la baja natalidad. Para que tengan una idea, para el año 2000 anualmente nacían 59,460, para el 2010 bajó a 42,203, en el 2020 20,148, el estimado para el 2025 es 20,148 y el estimado, según los demógrafos, para el año 2030 solamente 13,618. Eso tiene un efecto obviamente en el cambio poblacional, porque entonces las personas de mayor de 60 o 65 años o más, entonces crece proporcionalmente sobre el resto de la población. Para que tengan una idea de las poblaciones más envejecidas, y ese es el concepto que se utiliza en el mundo, el primer país es Japón, 30,2% de su población tiene 65 años o más. En el caso de Italia, el segundo país, 24,9%, Finlandia, 23,9%, Puerto Rico en una cuarta posición, 23,8%, estamos hablando de un número bien significativo de personas. Y entonces, ¿cuáles son los efectos, los cambios que pueden implicar esta nueva realidad? Bueno, pues particularmente hay reducción en la fuerza laboral, porque las personas de edad avanzada, ustedes saben que no hay muchas oportunidades de trabajo, eso es uno de los problemas que hay que atender en la isla. En segundo lugar, un aumento en la tasa de dependencia, mucha gente que tiene necesidades particulares, sobre todo por un alto nivel de pobreza en Puerto Rico. En tercer lugar, las presiones, el reclamo de mejores sistemas de salud, porque las personas de edad avanzada necesitan mayor atención médica, costos de medicamentos y otras implicaciones presupuestarias. Y finalmente, el desafío de los sistemas de pensiones y seguro social, recordando que el sistema de pensiones es para los empleados públicos, pero el que está en el sector privado no tiene necesariamente planes de retiro, y eso es otro problema de mayor carga de servicios de ayuda a las personas de edad avanzada. Así que, Ferdinand, esta realidad que hay que cambiar y hay que buscarle soluciones, indudablemente tiene un impacto sobre el futuro del país. Ahora, la pregunta de los 64,000 chavitos es cómo revertimos esto. ¿Qué hacemos para poder resolver estos problemas? Voy con el demógrafo, brevemente, algunas ideas que se les ocurren a ustedes como profesionales del área. Mira, Ferdinand, lo más importante para el país, número uno, es tener claro de que hay una crisis demográfica. La crisis demográfica ya existe. Ya nosotros tenemos, año tras año, hemos estado dialogando, discutiendo análisis estadísticos, análisis demográficos, evidencia empírica, y la hemos estado compartiendo con el país. Ya está, o sea, ya no hay duda de que hoy hay un problema poblacional. ¿Y qué hacemos? Nosotros tenemos, cuando nosotros planteamos qué hacer, tenemos lo primero que se tiene que hacer en estas circunstancias es que el gobierno es el primero que tiene que atender y concientizarse que hay un problema poblacional. Sí. Es el primero. Sí. Es el responsable de buscar las soluciones para revertir esto.
Lo segundo, es responsable de poder concientizar al país. Y dentro de algunas ideas que nosotros podemos plantear, y en el caso mío ya la llevo planteando varios meses, es que aquí ya, en términos de la crisis demográfica, nosotros como país y el Estado en sí debe crear una oficina demográfica responsable de organizar y estructurar todos estos planes, que de ahí se desarrollen planes de trabajo, políticas poblacionales para mejorar la crisis. No sé si se puede identificar cosas que se estén haciendo fuera de Puerto Rico para atender estos temas, pero en términos generales, ¿cómo lo ven ustedes? También esto afecta en términos del desarrollo económico de Puerto Rico directamente. Rafa. Lo primero que me parece importante es que el gobierno tome conciencia de que hay un cambio demográfico importante, que el perfil de la sociedad puertorriqueña cambió y que tiene que tener unas prioridades en el área de salud para una población adulta, envejeciente, de los programas sociales que requiere una sociedad bajo esas condiciones. Y el sector privado también tiene ahí unas oportunidades para poder insertarse en unos servicios que son importantes en el área de salud, en el área de los empleos que se tienen que generar para atender esa sociedad. Y lo que está pasando cuando vimos las estadísticas que Jorge Colbert nos presenta, no somos los únicos en el mundo que tiene este problema. Lo que pasa es que requiere planificación. Planificación también individual en las personas que van a tener que adaptarse a un sistema distinto. Déjenme darle algunas noticias, que a lo mejor ustedes las conocen. Aquí hay un documento que se llama Reto Demográfico 2020, preparado por el gobierno de Puerto Rico por una ley del 2011 bajo el gobernador Fortuño, en donde se han estado haciendo informes todos los años. En el 20 salió el documento y la realidad al final es que no ha pasado nada en cuanto a las políticas públicas gubernamentales. Y entonces la pregunta es un poco, ¿qué pasa en un país que ha invertido 10 años en un estudio como este para que entonces las políticas públicas del gobierno sean insuficientes? Hemos fallado gravemente en poder atender dos aspectos principales, Víctor. El primero, la conciencia del ciudadano. Tú le preguntas a cualquier joven ahora mismo o cualquier pareja que se está casando, ¿cuántos hijos van a tener? Uno y a lo mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha incentivado esto. Los jóvenes se sienten desprovistos de elementos que puedan ayudarlos a echar para adelante una familia. ¿Y qué pasa? No solamente legislativamente, el gobierno como tal, la parte ejecutiva, necesita abrir planes nuevos para que los jóvenes puedan disfrutar de un mejor servicio. Pero pregunto a Olvin en este caso, ¿verdad? Que será nuestro próximo entrevistado. Le pregunto, pero es que, ¿cómo es posible que ustedes digan desde Cerame en adelante y el propio demógrafo que el gobierno tiene que crear conciencia? Pero si lo sabe todo el mundo, lo sabe el país, ¿cómo que? O sea, lo tiene que saber el gobierno. Y se han invertido, ¿verdad?, recursos en hacer estudios y se conoce sobre estos datos de hace años, pero no se convierte en política pública o acciones concretas. Pero una acción concreta, ser incentivar a ese joven que tiene pareja, que se va a casar para que tenga un hijo, ¿eso es una realidad? Una forma es en incentivar y en desarrollar el entorno y las oportunidades económicas para que los jóvenes se queden. Pero yo, para no ser repetitivo con los compañeros, creo que también debemos enfocarnos en los adultos mayores. Si sabemos que vivimos en una sociedad envejeciendo, debemos implementar políticas tal vez centradas en lo que sería el envejecimiento activo, porque a veces vemos a los adultos mayores como dependientes, como una carga de la familia, cuando hay muchas oportunidades en otros países que se hacen que mejora la calidad de vida de los adultos mayores, como también de sus familias y cuidadores. Déjame pasar a don Colbert, dije de eso con el amor. Colbert, tienes más datos, ¿no? Sí, Ferdinand, precisamente de los informes que se han preparado hay 3 temas importantes. Primero, estratégicamente hay que frenar el éxodo de jóvenes fuera de Puerto Rico, hay que crear las condiciones para que se queden en Puerto Rico y obviamente establezcan sus familias y sus profesiones. En segundo lugar, tenemos que mejorar las condiciones laborales, sobre todo para las personas de edad avanzada. Y en tercer lugar, tenemos que facilitar el que la gente pueda adquirir viviendas, que es otro de los problemas que tienen los jóvenes y por eso es que no quieren tener hijos porque es muy costoso, préstamos estudiantiles, más una vivienda, empezando a vivir. Pero hay datos importantes, 2 datos importantes. La Fundación de Luis Fortuño, como mencionó el profesor Víctor Rivera, en las próximas semanas va a presentar un informe precisamente con recomendaciones específicas, dándole seguimiento a ese informe, y la Cámara de Comercio en 3 semanas también va a presentar una propuesta de mejoramiento. O sea, se están moviendo las diferentes organizaciones. Indudablemente, y lo vamos a tener aquí en Jugando Pelota Dura para compartirlo con el pueblo de Puerto Rico. Rafa. Pero mira, Chile,
sabes que el tema de la natalidad no necesariamente es una responsabilidad del gobierno promoverla, porque parece ser que es un fenómeno también generacional en muchos países del mundo. Es una nueva generación que sencillamente no quieren tener el mismo modelo familiar de muchos hijos, pero como tradicionalmente se conocía. Si no tengo los elementos necesarios para echar para adelante una familia, si cada vez que yo me gano por un lado algún dinero para poder tener más hijos, el gobierno me sube las contribuciones, pues entonces no hay incentivo. Déjame con el de Magro. Sí. Mira, yo creo que hemos visto que se dan muchas ideas, que se están haciendo muchos esfuerzos, pero no hay una estructura que guíe. ¿Sabes? Hemos visto que hay un reto demográfico. Tenemos un informe. En la legislatura se han hecho unos proyectos intentando incentivar para que haya un aumento en la natalidad, para lo más importante, para que venga un retorno de los puertorriqueños. ¿Quién debe liderar esto? ¿Quién lo debe Yo creo liderar? que tiene que haber un esfuerzo por eso yo insisto en que el Estado tiene que coger la responsabilidad El toro por los cuernos. tiene que tener una oficina que maneje la crisis demográfica. Totalmente de acuerdo. Tiene que haberlo, tiene que haberlo porque es que ya el nivel de crisis y lo que próximamente en mediano o largo plazo, pero en mediano plazo nosotros podemos tener un país que no se puede sostener. Y esa es la realidad. Aparte obviamente el gobierno también puede hacer su parte, pero hay actores en la sociedad que ya están trabajando con estos temas, organizaciones sin fines de lucro, comunitarias. Se puede empoderar a estas organizaciones para colaborar en desarrollar iniciativas que ataquen estos Sin duda alguna es un tema que tenemos que atender. Y hay que buscar líderes que realmente recojan toda esta información y empiecen a impulsar nuevas ideas para traer cambios a Puerto Rico. Hay mucho debate, pero poca acción. Vamos a ver cómo se atiende. Voy a hacer una corta pausa, voy con Kimberly y regresamos con otro tema, que es el tema de la salud mental, que también es otro gran tema que nos preocupa a los puertorriqueños. Venimos rápido. Gracias, Ferdinand, y bendecido viernes para usted que nos está viendo y está en sintonía. Y escuche bien, en menos de 3 meses se reportan cientos de crímenes violentos. Estarán relacionados con la pobre salud mental en Puerto Rico. Además, ya se hizo sus pruebas rutinarias. Hay preocupantes cifras de cáncer en jóvenes. Y hoy le decimos cómo prevenirlo y detectarlo a tiempo. Y también aprovechamos la Semana Mayor para reflexionar sobre los grandes retos de nuestro país. Y el pueblo habla y usted tiene que escuchar. Esto es Jugando Pelota Dura, no se retire. Bueno, seguimos analizando diferentes temas. Un día como hoy, importante, de Viernes Santo, queremos también entrar en un tema que a la mayoría de la población le preocupa, que es la salud mental del país. Tengo un panel aquí de excelencia, la doctora Bárbara Barros, que es psicóloga, está también con nosotros, Dor María Arroyo, que es psiquiatra, y también Francesca Soto, que es psicóloga. Saludos a los tres. ¿Qué está pasando con este tema? Todo el mundo plantea como que una de las razones fundamentales para todo lo que vemos, las peleas, los abusos, las agresiones contra las mujeres, contra los niños, contra los viejitos, es un problema de salud mental. ¿Eso es correcto? Bueno, en efecto, muchas de esas problemáticas reflejan muchas necesidades en el área de salud mental, que obviamente van ligadas a problemas sociales. Podríamos hablar muchísimo sobre los determinantes sociales, como la pobreza, el asunto del acceso a una educación, a sistemas de salud, como son muchos componentes sociales que pueden afectar el cómo la gente está manejando sus emociones, cómo enfrenta las situaciones, y pues lo hemos reflejado en muchas de estas situaciones. Hoy hay más gente visitando el psiquiatra que hace una década atrás, pregunto, no sé. Por lo menos, no sé si visitando más, pero en el caso mío yo diría que la gente está mucho más abierta y más a visitar un psiquiatra. Antes se decía que visitar un psiquiatra porque estabas loco, estás loco. Exactamente. Esa mentalidad ha cambiado. Yo entiendo que totalmente, y están claros de que uno también es médico y consultan otras cosas, así que en esa parte yo creo que se ha avanzado bastante. Ok. Y en el caso, ¿cómo lo analiza usted? El tema de toda esta violencia que estamos teniendo, ahora también se habla de que la pérdida poblacional podría también estar relacionada a todos estos problemas de salud mental, que la gente se va de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Coincido, son varios puntos multisectoriales, entre eso sociales y por supuesto la salud mental, porque cuando las personas se sienten plenas, cuando las personas se conocen, cuando hay calma, cuando también el elemento de la corrupción, el elemento de la educación, o sea, son muchas variables que las personas están viendo y que eso lo que hace es que las angustian, ¿verdad? No necesariamente es que tengan alguna crisis de salud mental, sino más bien
la incertidumbre sobre empleos que se estaba dando muchísimo en el ámbito de las farmacéuticas, muchas personas comentándome, estoy a punto de perder el empleo, son las cosas que más estoy escuchando en estos días. Me gustaría preguntarles, porque es algo que me preocupa mucho. A mí me parece que las redes sociales, que ciertamente nos acercan, ¿verdad?, el concepto de la globalización y ayudan, pero también es un arma de doble filo, les pregunto, ¿no? En términos de que yo veo a veces que mucha gente está compartiendo tantas cosas innecesarias de su vida y es como un frenesí, como esta carrera. Una lucha, una lucha. Exacto, ahí, ¿quién pone más? ¿Quién sube más cosas en las redes? O sea, y lo que hace es que un poco deshumaniza hasta el proceso natural. Pregunto, ¿ustedes es una coinciden? competencia en la que está todo el mundo. Y es enfermizo ya porque es una obsesión. Buen punto, Margarita. Definitivamente las redes sociales tienen un impacto en la vida de las personas. Y es bien importante, y una de las cosas por las cuales hay que promover la educación es que la gente entienda que tú puedes utilizarlas para tu disfrute, de momento tú puedes seguir a alguien porque te gusta lo que está mostrando, pero tener claro de que esa no es la realidad de la vida, porque la gente muestra lo que quiere mostrar por un segundo, eso no refleja la realidad. Y hay personas que por distintas razones pueden tener ciertas vulnerabilidades y dejarse llevar por lo que ven, porque a lo mejor eso es lo que aspiro, o muchas veces con los temas de salud mental, y vamos, pues yo soy bastante vocal en las redes sociales con los temas de salud mental, pero siempre digo que hay que tener mucho cuidado, porque de momento alguien puede traer su historia que inspira a alguien, pero eso no necesariamente es información profesional, y porque a alguien le funciona X cosa, no quiere decir que a ti te va a funcionar y que tienes que utilizar eso como receta, porque entonces para eso hay que buscar la ayuda profesional. Que lo más prudente es un balance, me imagino. Exacto. En el otro segmento yo estaba hablando de un estudio. En este quiero hablar de otro estudio específico en cuanto a esto. Hay un estudio del doctor Hernán Vera extraordinario. La salud mental en Puerto Rico, una mirada desde estadísticas y políticas públicas. Yo creo que también este es un asunto de políticas públicas. Por supuesto. Y quiero preguntarle a ustedes tres, ¿hay una política pública en Puerto Rico coherente, comprensiva, que logre un mejor nivel de bienestar en Puerto Rico o no la hay? Lo que pasa es que se necesitan estudios basados en nuestra cultura. Lamentablemente en Puerto Rico adaptamos lo que ocurre en España, lo que ocurre en Estados Unidos, y esa no es la realidad de nuestro contexto cultural y social, y ahí es que se da el asunto. Y sobre el punto que mencionaste, Margarita, hace falta educación en cuanto al uso de la tecnología, porque no es tan solo los niños y adolescentes, son los adultos. Sí. Así que estos temas hay que tocarlos, pero sobre todo hacer investigación acá en Puerto Rico. ¿Cómo reacciona? Bueno, yo estoy de acuerdo, pero si no tenemos los recursos y hacer el estudio va a tomar unos años, podemos utilizar las experiencias de los estudios que hay en otros países, pero por ejemplo la política pública. Aquí ahora mismo las leyes laborales se han flexibilizado a un nivel que los empleados tienen una incertidumbre enorme, una capacidad de controlar su tiempo mínima. Y, por ejemplo, en Portugal hay una política pública que se trabaja de 32 a 36 horas en muchos sectores para que la gente tenga calidad de vida, pueda ejercitarse, estar más tiempo con la familia, y su calidad de vida y salud mental ha mejorado. Pero aquí estamos por un camino muy distinto. Entran fondos, lo que pasa es que el manejo de los mismos. Ahora, yo quería cambiar un poquito el tema, y es que quiero aprovechar la presencia de ustedes para un tema que hemos venido analizando y que voy a seguir analizando, que es el uso del celular dentro del salón de clase. Y, por ejemplo, cada vez que nosotros hacemos sondeo, consultamos a la gente, mucha gente, la inmensa mayoría de la gente plantea que esto es una distracción muy grande y que ya es hora de que tomemos medidas fuertes, como lo hacen en los colegios privados, en la mayoría de ellos, de evitar el celular. ¿Ustedes como profesionales creen que es dañino quitar el celular o es positivo eliminar el celular dentro del salón de clase? Positivo eliminarlo por completo, y hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental que dice que más de 2 horas de exposición diaria a tecnología directa de un menor afecta negativamente el desarrollo de su cerebro. Sí, hay estudios por edades. Ahora, yo con el elemento de prohibir tengo, ¿verdad?, mis reservas, porque ese es el asunto, ¿verdad?, con el asunto de las drogas. El presidente Nixon prohibió ciertos tipos de drogas, ¿y qué pasó? El narcotráfico se incrementó. Así que yo creo que es la educación,
los límites. Y yo soy una persona de ley y órdenes, o sea, poner límites y reglas. ¿Cómo es que se va a manejar el celular en los salones? Si van a tener un área donde se van a guardar los mismos hasta ciertas horas, pero prohibirlos cuando ya hay una adicción no creo que sea la alternativa correcta. Yo creo mucho en el factor de educación, ¿verdad? A modo de cómo hacer prevención. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con la doctora en el impacto que puede tener el sobre estímulo por tanta conexión a los medios. No obstante, yo creo que también aquí hay un asunto de educación desde en el hogar y también bien importante proveerle los recursos completos a los maestros, porque a veces también se quiere que en el salón se hagan muchísimas cosas cuando sabemos que apenas a veces pues no tienen los recursos para poder dar una clase adecuadamente como ellos quisieran y no porque ellos. Entonces, ese asunto de las consecuencias, hay que darle más backup a los maestros. Y yo quería traer algo rapidito cuando trajiste lo de la política pública, y es aprovechar esta plataforma y también traerle el asunto de que necesitamos que pues los líderes sepan que aquí hay recursos y hay profesionales que estamos dispuestos. Yo puedo hablar, por ejemplo, en el caso de con las pacientes de endometriosis, que en Puerto Rico tenemos sobre 75,000 pacientes de endometriosis, que se les afecta su bienestar emocional. Junto a la doctora Idalí Flores, llevamos 2 años cabildeando para una ley y ha sido un proceso largo y habemos profesionales que estamos dispuestos a cooperar en muchísimos otros temas, en mi caso, pues temas relacionados a salud mental de la mujer, pero a veces el tener ese acceso a quienes puedan mover la política pública, pues es bien difícil. Ahí está, ya la contestación. Gracias, me parece excelentísima la discusión. Vamos a ver qué pasa, porque sin duda alguna, yo creo que, como decía Víctor ahorita, hace falta revisar esa política pública que tiene el país sobre un tema tan importante como este. Gracias a las tres, se los agradezco. Aquí hay 3 recursos buenos para trabajar en esa política pública. Fantástico. Bueno, voy a una corta pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con las organizaciones sin fines de lucro, que gran trabajo que hacen durante todo el año, pero siempre las destacamos en estos días. Vamos a hacerlo una vez más aquí con ellos, venimos con un grupo muy interesante. Y en el marco de la Semana Mayor, en un país donde cada día hay menos tolerancia y donde la criminalidad arropa nuestras calles, ¿cuán importante es la fe y la espiritualidad? Hoy lo discutimos. Además, ¿sabías que más de 1.800 personas son diagnosticadas anualmente con el cáncer colorectal? Al regreso le decimos cómo prevenir y detectar la enfermedad antes de que sea muy tarde. No se retire. Los retos que enfrenta nuestro país con temas como la criminalidad, la corrupción y la pobreza deben animarnos a reflexionar sobre las metas y prioridades que deberíamos implementar en el futuro para mejorar. Y en esta Semana Santa, cuando muchos conmemoran la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo ponemos en perspectiva. Mucha pobreza. La luz bien cara, el agua bien cara. Bueno, yo estoy pensando en irme para Estados Unidos. Me preocupa el sistema de educación grandemente, porque considero que si un país no tiene una educación buena, pues pasan los problemas que tenemos hoy día de drogas, de maltrato. Un país como este, que tiene una iglesia en cada esquina, pasa algo que no está llegando la palabra del Señor a los nuestros aquí en Puerto Rico. Sí están sucediendo muchas cosas fuertes en Puerto Rico, pero hay esperanza. Y yo creo que nos hace falta conectar más con nuestra espiritualidad, sea que seas creyente en Dios o lo que creas del universo o cual sea tu manera de pensar, hace falta crear esa conexión. Si verdaderamente creemos en la Semana Santa o que existe un ser mejor que nosotros, pues entonces seríamos mejores Puerto Rico. Pero qué bien en un día como hoy, tan importante, de tan importante reflexión, siempre es importante también conversar con estas organizaciones que están más de cerca con el dolor, con el hambre, con la necesidad. Aquí está nuestro buen amigo el chef Clemente, Iván Clemente, fundador del Comedor de la Kennedy. Chef, saludos, bienvenido como siempre. A ti y a la audiencia. Siempre un privilegio tenerlo aquí. También está con nosotros hoy Coraly León, que es la presidenta de la Red de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico. Coraly, saludos. También está Belinda Gil, que es la directora de la Fundación Solo por Hoy. Y José Maisonet, que es el director ejecutivo de la Corporación de la Fondita de Jesús. Bienvenidos los 4. Chef, siempre me encanta conversar con usted en estas fechas y fuera de estas fechas, pero ¿cómo sigue el operativo de tener que alimentar a gente que no tiene los recursos para obtener la comida como manda? Esto es un asunto de fe. Solamente la fe nos lleva a poder sustentar a tanta gente. No solamente son niños, estudiantes de universidad y ancianos. Ahora también sustentamos y alimentamos a cientos de profesionales despedidos.
santeados. Sí, enfermedades santeadas. O sea, mucha gente que los hospitales los han santeado y que van al comedor a buscar ayuda, alimento. Y esto es algo serio porque muchos de estos profesionales tenían la vida hecha ya. 15 años, 10 años, 20 años trabajando en un hospital y de pronto se les fue el hospital. Yo pasé por allí esta semana, tipo 8:30, 9 de la mañana, que yo estaba así. Bueno, ya la gente empieza a hacer fila a las 6 de la mañana. A hacer las listas para comenzar a buscar su alimento. Tenemos 2.000 personas, 2.000 a la semana al frente del comedor. Pero lo cierto es que ha empeorado la cosa, disculpe. Ha aumentado. O sea, en vez de alegrarnos, es que está triste, pero ha aumentado. El trabajo es mucho más abundantemente. Entonces, aquí hay más gente. En el caso de ustedes que atienden la violencia de género, ¿cómo ocurre? ¿También hay un incremento en estos casos o está más o menos controlado? Definitivamente hay un aumento, lo hemos visto en el comienzo de este año, particularmente en el aumento de los casos de feminicidio. Actualmente lamentablemente hemos perdido la vida de 7 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, así que nosotras sí vemos un aumento, y no solamente un aumento en el número de casos, pero en la complejidad de los casos también. Así que para nosotras es bien importante redoblar los esfuerzos y visibilizar también nuestros recursos, ya que los albergues protegen la vida de las sobrevivientes y sus hijos. En la fundación de ustedes, ¿cómo funciona? ¿Han notado también mayor búsqueda de servicio por parte de ustedes? Para nosotros también ha sido esto bastante impactante. Lo más que vemos es que anteriormente nosotros era raro ver un desahucio, que nos llamara un juez del tribunal a una persona que va a ser desahuciada. Y esas llamadas no llegan con anterioridad. O sea, si se sabe que el desahucio va a ocurrir desde hace 10 días, ¿por qué se nos está llamando el mismo día del desahucio y son familias completas? Es que ha sido un incremento increíble. También sabemos, nosotros los 3 colaboramos en varios esfuerzos juntos, sabemos que por primera vez en Puerto Rico el número más significativo de personas en la calle son personas que han perdido su vivienda por primera vez, que es la primera vez que están sin hogar, que no es lo que estamos acostumbrados a ver. La pierden por falta de ingresos, por falta de ingresos, problemas de familia, pérdida de trabajo. ¿Y gente de qué edad? Gente ya... De todas las edades. Wow. Más significativo, ¿verdad? Escuchamos a grupos anteriores, la vejez. Sí. Las personas envejeciendo en la calle, más las personas siendo dejadas en un hospital y permanentemente ahí sin una salida. Maisonet, ¿y tú? ¿Cómo lo analizas en el caso que tú también ofreces unos servicios también de alimentación, de ayuda y todo ese tipo de cosas? Pues Ferdinand, bien retante. Nosotros nos hemos enfocado en 3 puntos principales en lo que viene siendo la vivienda. En el asunto de la vivienda ha sido bien retante porque aunque hemos ubicado decenas de personas, ¿verdad?, que han quedado sin hogar por diferentes situaciones, sigue siendo un reto la situación del inventario de unidades disponibles de vivienda, ¿verdad? Si para alguien que tiene un ingreso es difícil, imagínese para alguien que no cuenta con los recursos. Claro. De igual manera con la salud. Nosotros hemos impactado prácticamente más de 30 municipios a través de todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, y los servicios de salud han sido primordiales para estas poblaciones, específicamente para los adultos mayores, que ciertamente cuando llegamos, por ejemplo, hace poquito estuvimos en Culebra, llegamos y atendimos personas que no se habían podido atender por más de 2 años porque no cuentan con los recursos, porque no tienen quien los apoye, quien los lleve. Lamentablemente pues pasan este tipo de cosas y sí, tenemos la bendición de servir, pero cada vez es más difícil, cada vez es más retante llegar a esas necesidades primordiales. Yo los oigo a ustedes y veo un listado aquí de vivienda, de salud, de pobreza, de adultos mayores, de mujeres, de personas sin hogar, y pienso que esos son los servicios que el gobierno normalmente, los servicios esenciales, debe de proveer. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son la respuesta a la incapacidad del gobierno que no rinde un servicio que entonces ustedes, de una manera casi divina, tienen que rendir? Lo somos. Nosotros somos la respuesta a todo. Lo somos. Es importante que de la lista que usted leyó, todos son personas sin hogar, ¿verdad? No es que unos sí, otros no. Todos, por definición, todos son sin hogar. Ahora, ustedes han identificado, me han dicho que en cada uno de los renglones de ustedes ha habido un incremento. Pregunto si ha habido un incremento en la ayuda. Sí, de la misma forma que ahora hay más gente buscando, hay más gente donando y ayudando. Nosotras tenemos unos retos inmensos en términos del acceso a los recursos. De hecho, lo que se ha experimentado es un recorte que ha sido consistente en los pasados años que impacta nuestro trajo. Yo le preguntaría a los... Perdóname, ¿y el chef cómo...? Mira, esto es prácticamente equitativo. O sea, yo tengo que estar haciendo más fuerza
buscando más ayuda para que podamos suplir a tantas personas. Y no solamente eso, tú hiciste una pregunta muy importante, licenciado. Somos la respuesta, no solamente somos la respuesta, somos la esperanza. Ay, sí. Porque la burocracia de gobierno, por lo menos en mi caso, no la tenemos. Recientemente estamos teniendo un problema serio, esto es serio, donde tenemos trabajadores sociales que nos llaman. Mira, esta persona recibe ayuda de ustedes, sí, pero hay que cortarle la mitad de los cupones. No, increíble. Yo digo, pero ¿cómo? O sea, nuestro servicio es gratuito. No, ¿Cómo tú le vas a cortar lo que estamos dándole? O sea, no tenemos nada que... No, si recibe, hay que cortarle. Y a mí esto es alarmante porque eso no lo que la gente recibe... escándalo. Sí, esto es un escándalo. Lo que la gente recibe de cupones son 4 o 5 veces por día. ¿Y quién vive con eso? ¿Quién hace 3 comidas? Ninguno. Nadie. En el caso de ustedes ocurre lo propio, o sea, la cantidad de recursos que reciben no incrementan las ayudas. Pues realmente no está balanceado el atender las diferentes necesidades, que no es solamente alimentos, salud, vivienda, la salud mental, la salud física, atado con las fuentes de fondos, atado con los donativos de las personas, no va alineado con la necesidad. Nosotros ciertamente pudiéramos atender miles y miles de personas si tuviéramos los recursos, porque somos la primera respuesta hacia esas poblaciones vulnerabilizadas. Bueno, no tengo más tiempo, pero quiero darle las gracias y felicitarlos por el trabajo que hacen. Lo voy a llamar, chef, porque esa información que usted dio a la última hora, eso hay que discutirlo con la familia, y con todo, y con vivienda y con todo. Quiero hacer un anuncio importante, ¿verdad? Para beneficio de los jóvenes. Nosotros en la Fondita de Jesús tenemos una microempresa que se llama La Percha 704, y para aquellos jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios, nosotros le vamos a proveer ese traje para el prom o para la graduación, ¿verdad? De manera gratuita, que son invitados, pueden llamar a nuestra organización. Y siempre y cuando haya disponibilidad, ¿verdad?, se les proveerá ese recurso. Muy bien. Bueno. Y por favor, que recuerden que el comedor Kennedy no te cobra por un solo centavo. Exacto. Llega allí, tienes hambre, te paras en la fila, y comida para todo el mundo. Gracias a los 4, se los agradezco. Bueno, cuando regrese de la pausa, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar del tema del cáncer, que tanto nos preocupa y que tanto está acechando a mucha gente. Venimos con eso rápido, no se nos vayan. Le echamos un ojo a la prevención del cáncer a raíz del alarmante aumento del diagnóstico en jóvenes en Puerto Rico. ¿De qué tipo de cáncer se trata? Nosotros le decimos a usted muy pendiente, pero escuche bien. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples y las opciones de esta semana son los Borinquen-Engineers, quienes dejaron su huella en cada etapa del torneo y ganaron el campeonato First Tech Challenge, o la estudiante Amanda Rosario Crespo, quien fue reconocida por el National Center of Women in Information Technology con mención honorífica a nivel nacional del Aspiration in Computing Award. Esta distinción se les otorga a los primeros 400 perfiles más sobresalientes de 3.300 niñas de toda la nación americana. Dios mío, escanee el QR code que aparece en pantalla y vote por quien usted cree debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Está difícil. Bueno, mis amigos, vamos a conversar sobre un tema que a todos, ¿verdad?, nos interesa, que es el tema del cáncer. Aquí está con nosotros la doctora Lilian Santos, que es la principal oficial ejecutiva de la Sociedad Americana del Cáncer. Doctora, como siempre, un abrazo. Saludos. También está el doctor Miguel Colón, oncólogo, doctor. Saludos. Y la doctora Yaixa Martínez, que es gastroenteróloga. Saludos. Saludos. Bueno, conmemoramos este mes, se conmemora algo importante del tema del cáncer. Oye, este es el mes de cáncer colorectal y queremos... Esta vez estamos hablando al público general, ¿verdad? No estamos hablando a aquella persona que tiene cáncer. Sí. Vamos a hablarle a aquella persona que tiene cáncer de cómo lo podemos ayudar. Pero hoy por hoy queremos hablarle al público general porque estamos hablando de prevención y que la detección temprana. ¿Cómo se atiende el tema de la prevención? Bueno, ahora mismo sabemos que según el registro de cáncer, el cáncer de colon es el segundo en incidencia en hombres y mujeres. Siempre hablamos de cáncer de seno en mujeres, cáncer de próstata en hombres, pero de incidencia el segundo es cáncer de colon diferente a Estados Unidos, y si unimos ambos géneros, es el primero por mortalidad en cáncer en Puerto Rico, Ferdinand. Wow. Y ¿sabes cuál es la buena noticia? Es que es el más prevenible. O sea, un pólipo sacado a tiempo... no te da cáncer porque se tarda de 10 a 15 años en crecer un pólipo para convertirse en cáncer. ¿Cómo se detecta, cómo se identifican las señales, doctor? ¿Cómo se identifican? ¿Verdad? Pues hay que estar pendiente, ¿verdad?, los patrones de evacuación de las personas, ¿verdad? Si tú eres una persona que regularmente vas normalmente al baño todos los días sin problema y estás teniendo
cambios en el patrón, pues eso es una señal. Sangrado, ¿verdad? En el área rectal, eso es una parte importante, pérdida de peso, ¿verdad? Esos son síntomas y señales que nos deben alertar a que hay que buscar. Cuando yo voy, doctora, al gastroenterólogo a hacerme los exámenes, ya ahí es un buen mecanismo para prevenir esto, si me hago los exámenes a tiempo. Lo ideal sería que esa visita al médico o al gastroenterólogo se dé antes que tengamos síntomas, de forma preventiva. De la misma forma que ya tenemos en nuestro récord, ¿verdad? Hacernos las mamografías por prevención y también los cánceres cervicales y tal, pues la colonoscopia también entra de esa prevención, que no tenemos que esperar a tener síntomas ya para considerar que eso es un estudio que debe ser recomendado para nosotros. Usted me decía en Noti1, que estábamos conversando los otros días, que ahora la edad, antes se planteaba hacerse los exámenes, ¿verdad? Los intestinales de los 50 años en adelante. Ahora lo están bajando a 45, ¿correcto? Correcto. Ya las guías de US Preventive Task Force y también las de Puerto Rico, ¿verdad? Desde 45 en adelante ya estamos hablando de colonoscopía. Si es un paciente que no tiene en su familia, ¿verdad? Algún historial que preocupe, si no empezamos antes. Okay. ¿Cuál es la respuesta en Puerto Rico? ¿La gente va orientada en efecto a hacerse esos exámenes o hay resistencia? Hay resistencia a la preparación de la colonoscopia. Por eso es que hace unos años atrás, bajo la Secretaría de Salud de la doctora Ana Ríos, se hizo una orden ejecutiva para que en Puerto Rico, como se estaban también detectando casos más tempranos, desde los 40 años comenzaran a hacerse pruebas de cernimiento. Cernimiento puede ser prueba de sangre oculta, puede ser el FIT, que es el Fecal Chemical Test, que también es el laboratorio. Sí, laboratorios antes, si ahí te sale algo positivo, pues obviamente lo que estamos buscando también nosotros como Sociedad Americana del Cáncer, cuando hacíamos alianzas colaborativas con nuestros aliados corporativos, precisamente ayer estábamos en una reunión y ellos adoptaron esta campaña, donde van a pretender que el 80% de los empleados que tengan 45 años o más se hagan su prueba de cernimiento, ¿verdad? Ya sea una de estas pruebas preventivas o de la colonoscopia. Pero miren, doctores, hay personas que no van al médico, que no tienen cultura de autocuidado ninguno. O sea, ¿cómo nosotros podemos concientizar a las personas a esa cultura y a que se responsabilicen más, sabiendo que si van a tiempo hay salvación? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que es bien importante establecer que a tiempo las cosas tienen solución, ¿verdad? Y especialmente en este tema de que si la doctora le hace una colonoscopía, encuentran un pólipo, se sacó, se acabó el problema, ¿verdad? La repetimos, los números hablan por sí solos. La repetimos en 5 o 10 años. Ahora, si ese pólipo se queda ahí, se muta, se convierte en cáncer, ahí estamos hablando de un problema mayor, ¿verdad? Que entonces nos llevaría a cirugía, quimioterapia, ¿verdad? Y nos puede costar la vida hasta cierto punto, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar, definitivamente. Muy bien. Nosotros también tenemos ayuda para aquella persona que tiene un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Que sabemos que existen una población que va incrementando. Y ahorita quiero hacer un comentario de cómo comenzamos este programa hoy. El perfil demográfico definitivamente desde el punto de vista salubrista, nosotros como organización sin fines de lucro no vamos a esperar por el gobierno, no vamos a esperar por nadie. Nosotros en nuestro caso pues cumplimos 50 años salvando vidas en Puerto Rico y nos detuvimos no solamente a celebrar, sino a analizar el perfil de nuestros pacientes, que es entre 50 y 59. Los cuidadores que ya no existen, tenemos que modificar nuestra política de servicio a pacientes para incluir asistencia en el hogar. Tenemos una única clínica de ostomizados en Puerto Rico. Todo esto bajo la Sociedad Americana. Sí, Sociedad Americana contra el Cáncer. Ahora mismo tiene un grant al Hospital Oncológico, que es la única clínica de ostomizados que comenzó en nuestras facilidades, pero lo pusimos en un setting clínico que gratuitamente, aquel que tiene una bolsita por vejiga o por colon, le damos todo el equipo gratuito, le damos el servicio y en el área norte, en Atillo, una vez al mes también llevamos esas clínicas allá. Deberían llevarles esos talleres al gobierno para que aprendan de ustedes. Bueno, lo importante es la prevención. Tienen que chequearse, tienen que estar todo el tiempo yendo a las citas médicas, atenderse conforme a lo que dicen los médicos y usted puede evitar, como decía ahorita, estar en las etapas más difíciles, cirugía, quimoterapia, que son terribles. Y a veces es difícil conseguir una cita a tiempo, pero usted tiene una responsabilidad con su cuerpo. Claro, hágase su pruebita, eso no vale nada, son $20 la cajita para hacerse la prueba y visite su gastro y su dentro de todo, dentro de lo positivo, 2 profesionales de primero nivel jovencitos. Claro que sí. Parece que están acabando de graduar los dos. Qué bueno. Gracias a los 3, se los agradezco por esta orientación y obviamente ustedes allá a
a tomar la prevención adecuada e ir al médico consistentemente. Voy a una pausa y regresamos con la última entrada del juego. No se vayan. Gracias, Ferdinand, pero tenemos resultados de la encuesta Claro. ¿Usted conoce a algún joven que ha sido diagnosticado con cáncer? Usted votó en la encuesta Claro y el 43% indicó que sí. Definitivamente la prevención es la mejor medicina, así que mucho ojo a su salud. Y escuche muy bien, ustedes votaron y el MVP de seguros múltiples de esta semana es los Borinquen Engineers. ¡Enhorabuena! Te toca renovar el marbete este mes. Es el momento de escoger el seguro obligatorio de seguros múltiples. Hay dos formas de hacer el proceso, en el formulario digital o el formulario de papel. En cualquiera de los dos, tú tienes el derecho de escoger, así que ponle tu marca al seguro obligatorio de seguros múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. El amor de Jesús por nosotros es el tema central de nuestra fe y se demuestra a través de su vida, sus enseñanzas y su sacrificio final. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Jesús es incondicional, eterno y se extiende a todas las personas sin importar su origen o acciones. Mostró compasión por los marginados, sanó a los enfermos y predicó un mensaje de amor, perdón y redención. Su mayor acto de amor fue su disposición de morir en la cruz del Calvario, tomando sobre sí todos nuestros pecados para que podamos tener la oportunidad de la salvación y la vida eterna. El amor de Jesús es un modelo a seguir, animándonos a amarnos los unos a los otros, a perdonar a quienes nos hacen daño y a extender la gracia y la misericordia de Dios a todos. Durante este fin de semana, siempre recuerda el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Bueno, y la verdad que hay que recordar en todo momento, ¿verdad?, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, de enviar a su Hijo aquí a la tierra, a tratar de buscar la forma de perdonar nuestros pecados. Así que ha sido... Espero que haya tenido todo el mundo una oportunidad de reflexionar sobre esto, ¿verdad? Exacto. Que haya ido a su iglesia de su preferencia y que haya conversado con su familia sobre el particular que tan importante es, ¿no? Y reflexionar un día como hoy de cuánta falta hace Dios en nosotros como personas, en nuestra familia y en la sociedad para tener un mejor país. Y no olvidar la necesidad de tolerancia que tenemos en Puerto Rico. Tolerancia, miren, la búsqueda de un estacionamiento, cuando usted va guiando por la calle, en su casa no grite, hable. Y no importando también, yo creo que es bien importante la situación por la que usted pueda estar pasando, ya sea de salud, con la familia, con su matrimonio, con sus hijos. Siempre recuerde que hay esperanza, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio una nueva oportunidad para soñar, para seguir hacia adelante. Así que usted no se rinda y siga hacia adelante porque Papito Dios va con nosotros en cada paso del proceso. Muy bien. Excelente. Me encanta la reflexión de todos ustedes y espero que ustedes hayan hecho lo propio durante el día de hoy. Que la pasen bien, que tengan un gran fin de semana, cuídense, un gran fin de semana para darle cariño a los suyos, sobre todo a los viejos nuestros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, un gran momento para hacerlo. Cuídense, que la pasen bien.